Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del miércoles, aquí de la Iglesia Bautista de Gregory. Aquí estamos una vez más para una vez más tener nuestro estudio. Ya estamos estudiando el penúltimo estudio del libro de la Escuela Dominical del domingo. Así es que le invitamos a todos los de la congregación para que nos acompañen y a aquellos que nos están también acompañando. Una vez más, por este medio, vamos a estudiar la palabra de Dios y esperando una vez más que la palabra de Dios una vez más pueda hablar a nuestros corazones. Entonces, de eso se trata cuando meditamos en la palabra, que nos hable y al hablarnos que nos ayude a entender sus principios para poderlos vivir. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Por eso, cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, por medio de un estudio, una predicación, el punto de todo eso es que podamos escucharla, podamos meditarla y de esa manera ponerla en práctica. De esa manera obtendremos exactamente la experiencia completa de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que sin más ni menos vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos de Dios para que sea Él y su Espíritu Santo que una vez más pueda hablar a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra. Una vez más, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor, pero también que nos ayude a vivirla, Señor. Quédate con nosotros en este momento a medida que vemos cada aspecto de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. A la vez, Señor, seguimos orando por cada miembro de nuestra iglesia. Seguimos orando por cada iglesia, Señor, en el mundo, por cada pastor, por cada siervo tuyo. Y seguimos también, Señor, orando una vez más por todos aquellos que están afectados por la situación al momento, Señor. Bendícelos, ayúdales. Ayúdanos a todos, Señor. Y nos ponemos en tus manos una vez más para que puedas protegernos, puedas darnos esa habilidad de confiar en ti y saber que en ti, Señor, estamos seguros. Quédate con nosotros y gracias por este momento, Señor. Todo te lo pedimos, todo te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, hoy vamos a estudiar el tema de la humildad. Es el penúltimo tema, ya nos queda un tema más y terminamos con nuestro libro Escuela Dominical. Ya la próxima semana vamos a ver qué es lo que sigue, pero por ahorita tenemos este estudio que tiene que ver con la humildad. ¿Okay? La idea central de este estudio dice así: con humildad pon las necesidades de los demás antes que las tuyas. Amén. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Acuérdense, viene del libro de la Escuela Dominical que usamos aquí los domingos. Vamos a leer la aplicación enseguida. Aplicación para la vida. Y escuche bien. El mundo está lleno de grandes líderes. Algunos de esos líderes llegaron a su posición al aplastar a todas las personas que tenían a su alrededor. Y es que el mundo a veces celebra el individualismo, un individualismo extremo. Constantemente escuchamos que debemos consentirnos, cuidarnos y buscar nuestro bienestar personal. Y se nos olvida que hemos sido creados no para nosotros mismos, sino para alguien más. Ningún líder se compara a Jesús. Él vivió en una pequeña villa, en un pequeño país, y sin embargo cambió para siempre. Y sin embargo cambió para siempre la historia de la humanidad. Este gran líder Jesús es el máximo ejemplo de la humildad. Esta es una cualidad del carácter de la debilidad, pero son dos cosas diferentes. Es fácil confundir la humildad con la debilidad, pero son dos cosas muy diferentes. La humildad no es dejarse dominar por los demás. La humildad es más bien la verdadera fortaleza. En el libro de Filipenses encontramos un cuadro sobre la humildad que nos ayudará a entender qué es en realidad. Nos señalará a Jesucristo para ver cómo podemos desplegar la verdadera humildad en nuestra vida. ¿Okay? Así es que vamos a tratar el tema de la humildad y siendo que es un tema que a veces va contrario a lo que la cultura nos enseña, va contrario a lo que este mundo nos enseña. Acuérdense que este mundo siempre está motivándonos a pensar en nosotros mismos, por eso habla de un individualismo, donde se nos insta a nosotros mismos, ver por nosotros mismos, y que no hay nada de malo ver por nuestro bienestar.
Simplemente que a veces lo hacemos de una manera egoísta, sin pensar en los demás, sin pensar en la familia, sin pensar en las personas que muchas veces, como decía aquí la introducción, sin pensar en las personas que nos llevamos de encuentro con tal de cumplir nuestras metas. Y una de las cosas que vamos a ver, la humildad a través del ejemplo de Jesucristo. Vamos a ver esa humildad y vamos a verla de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pues vamos a ir a Filipenses capítulo 2, del 1 al 4. Y Filipenses 2, del 1 al 4, nos dice de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que dice la palabra del Señor ahí en la carta que Pablo le escribe a los hermanos de Filipos. ¿Okay? Ahora, para entender lo que Pablo quiere decir en capítulo 2, tenemos que tener un poco de contexto en cuanto a lo que estaba pasando. Y el contexto lo podemos leer, usted lo puede leer en su casa, es en capítulo 1, en los versículos del 1, del 12 al 26. Ahí en ese trasfondo, que usted puede leer más después, Pablo describe su situación. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo estaba encarcelado. Pero Pablo, a través de esta carta, quería asegurarle a los hermanos cristianos de Filipos de que su encarcelamiento había servido para extender el evangelio. En otras palabras, que no estuvieran tristes, que no se sintieran mal por él, porque lo que él estaba sufriendo estaba beneficiando el evangelio, ya que había podido rendir testimonio ante la guardia imperial, todos aquellos que lo custodiaban. También enfatiza Pablo esto para eliminar cualquier posibilidad de que los hermanos de Filipos pudieran pensar de que Dios, al estar el Pablo encarcelado, de una manera hubiera abandonado a Pablo. Y Pablo quería asegurarles de que ese no era el caso. Si usted lee el libro de Filipenses, a pesar de que Pablo está en la cárcel, es un libro donde constantemente insta a los hermanos a que estén siempre gozosos. ¿Se imagina? ¿Qué contradicción? Preso, pero sin embargo, motivando a los demás a que puedan estar gozosos. También en capítulo 1, Pablo utilizó frases que describen el problema en el cual se iba a dirigir esta carta. ¿Cuál era el problema? Que algunos a la verdad predicaban a Cristo. Pero fíjese por qué. Que predicaban a Cristo por envidia y por contienda, más algunos también por buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio se puede predicar simplemente por envidia, simplemente por provocar a otros, pero este era el problema que estaba sucediendo. Por eso Pablo les estaba escribiendo. Los unos anunciaban a Cristo por contención, no siendo sinceros, simplemente para añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Y eso usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 1, del 15 al 16. Así es que el evangelio estaba siendo predicado de todas maneras, pero algunos lo estaban haciendo por contención, ¿okay? Para añadir a Pablo ese dolor de sentir lo que estaba viviendo en sus prisiones. Esta envidia, rivalidad y porfia plagaban a la iglesia de Filipenses. Por eso Pablo les escribía. Por eso también, si usted va a su casa y lee en capítulo 1, 27 al 30, Pablo les dice a estos hermanos una fórmula para resolver este problema. Y él clama a los cristianos de Filipenses que lleven vidas, escúcheme bien, dignas del evangelio de Cristo, para que puedan ser firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Que es la manera que uno debe de vivir como cristiano, dignos al llamado que Dios nos hizo a través del evangelio. Eso es lo que estaba pasando. Así que ya teniendo el trasfondo de lo que estaba pasando, podemos entonces ver que Pablo estaba escribiendo de la cárcel. ¿Qué estaba escribiendo? Estaba escribiendo a estos hermanos para animarlos de que lo que estaba sucediendo estaba saliendo para el beneficio del evangelio. ¿Qué escribe Pablo? Por lo que vemos ahí en el capítulo 2, del 1 al 4, Pablo está ahí relatando a los hermanos, no dudando, no poniendo en duda lo que ya sucedió en Cristo, pero dándoles a recordar a estos hermanos, como si los tuvieran frente,
para que ellos pudieran decirlo con la cabeza, sí. Por eso Pablo en el versículo 1, por eso les dice así, por tanto, si alguna consolación en Cristo, ¿verdad? Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. Pablo no estaba dudando ni estaba poniendo en duda, sino que estaba reafirmando que eso ya había sucedido y ha sucedido en cada uno que ha recibido a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos recibido estos beneficios. Cuando Jesucristo viene a morar a nuestro corazón, recibimos todos los beneficios espirituales. La consolación amorosa, un amor entrañable, la misericordia de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida de gozo. Amén. El gozo cristiano ahora después llega a tener su máxima expresión en la unidad cristiana. Por eso también, si vemos ahí en el versículo una vez más, fíjense lo que ahora Pablo les dice juntamente con eso. Primero acuérdense, estaba afirmándoles que todo esto ya lo tenían gracias a su relación a Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, al decirles y reafirmarles, estaba diciendo completar mi gozo. Una vez más, Pablo habla del gozo. Pablo ahí en la cárcel, una vez más encarcelado, motiva a los cristianos a gozarse y a regocijarse y toda la carta habla y el tema que tiene es de que podamos regocijarnos base a las circunstancias que él estaba viviendo. ¿Okay? Pablo entonces dice completar mi gozo. Pablo no estaba triste por estar en la cárcel. Ahora creo que como toda persona humana como usted y yo, no nos gustaría estar encerrados, no nos gustaría estar encarcelados. Pero bajo las circunstancias, él estaba completamente seguro de que estaba sirviendo para el Evangelio y número 2, de que su gozo venía de su relación que ya tenía con Cristo Jesús. Ahora dice, hermanos míos, en vez de preocuparse, en vez de estar afligidos por mí, si saben ustedes que ya tenemos todos estos beneficios, toda esta consolación, todo este amor de Dios, toda esta comunión del Espíritu, todo aquello que es afecto entrañable, si ya lo tenemos, completad mi gozo. En otras palabras, vivir bajo ese precepto. Y cada uno de nosotros hoy en la actualidad hemos recibido esos beneficios de Dios. Cada uno de nosotros. Y eso tiene que motivarnos a nosotros a la unidad. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice en el versículo Dios. Completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y eso es lo que quería Pablo, que estos hermanos tuvieran en medio de la situación que se estaba viviendo en Filipos. Que cada uno aprendiera por todo lo que ya tienen beneficio espiritual de lo que Cristo ha puesto en sus vidas, que pudieran trabajar unidos, teniendo el mismo sentir, teniendo una vez más el mismo amor, teniendo todo aquello. Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Pero no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Ok? En otras palabras está diciendo, hermanos, dentro de esta unidad que debemos de tener, de esta unidad en la cual debemos sentir el mismo amor y debemos sentir la misma cosa, tenemos que estar sabiendo que no podemos actuar de una manera que no sea con humildad. Hermanos, eso es algo muy difícil para algunos de nosotros. Estamos impuestos a nuestro egoísmo, a nuestro egocentrismo, estamos impuestos a que nos noten, estamos impuestos a servir por vanagloria muchas veces si no tenemos cuidado. Hay tantos hermanos que sirven, pero están buscando no la gloria de Dios, están buscando la gloria de uno mismo. Hay muchos que están buscando la palmada de otra persona. Hay muchas personas que lo están haciendo simplemente porque tienen la capacidad y porque pueden y lo hacen con una arrogancia que es tan notable a otras personas. Ahora, Pablo estaba motivando a sus hermanos que dentro de la unidad que él deseaba para ellos, que ninguno hiciera algo por contienda o vanagloria. ¿Cuál es el problema que estaba sucediendo? Problemas que muchos estaban predicando el evangelio por contienda. Algunos quizás lo estaban haciendo simplemente por vanagloria. Pero ninguna de esas personas que estaba haciendo ese mal estaban actuando con humildad. Una de las cosas que Pablo quiere darle a entender a sus hermanos, que nada, escúchame, nada es nada, que nada hagáis en las cuestiones de Dios por vanagloria o por contienda. Eso debe darnos a nosotros un pensar de, ¿cómo estoy haciendo las cosas para Dios?
¿Cómo estoy sirviendo? ¿En qué actitud estoy sirviendo? ¿De qué manera hago lo que hago? ¿Lo hago con cierta arrogancia, con cierta cuestión de vanagloria, de que otros me miren, o muchas veces, por lo que hago y lo que sé hacer, pienso que soy superior a cualquier otro hermano de la iglesia? ¿Sí? Y fíjese lo que sigue diciendo ahí, porque la humildad tiene que llevarnos a ver a nuestros hermanos de una manera muy diferente, porque fíjese lo que dice ahí. Después de que dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria, fíjese lo que dice, que en vez de hacerlo con vanagloria o contienda, ahí va el contraste, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Eso es algo grande que Pablo está pidiendo. Imagina que yo me sienta menos que mi hermano. Hermano, Pablo, usted no sabe, yo gradué de la universidad y tengo títulos y voy a pensar que este hermano que ni siquiera llegó a sexto grado sea mayor que yo. Hermano, usted no sabe de qué familia vengo. Yo tengo una familia que olvídese, hermano, el puro nombre le debe recordar a usted quién somos. Y quiere que piense yo más de aquel hermanito que el nombre no, sé no sabe ni de dónde viene. Eso no es lo que está hablando Pablo. Y esa es la actitud que muchas veces tenemos en la vida de nuestro caminar cristiano. Muchas veces estamos tan pensando en lo nuestro que no tomamos la habilidad en humildad para tomar a los hermanos y considerarlos, como dice la palabra aquí, mayores a nosotros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, que es el problema que tenemos como seres humanos. Siempre estamos buscando lo propio. Eso se llama egoísmo. Eso se llama ser humano. Eso se llama y no estar apelando nuestra carne. ¿Ok? Pero Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es una cualidad de la unidad. Esa es una cualidad que viene ya porque Cristo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Eso no debe ser algo con lo que debemos de luchar, es algo que debe fluir. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, las cosas fluyen. Cuando lucho en mi carne, lucho en mi manera de hacer las cosas, es cuando batallo. Pero Pablo aquí nos está instando que porque Cristo ya nos dio todas esas cuestiones espirituales y todos esos beneficios, ahora yo tengo que tener la habilidad de ser una persona que es motivado a la unidad y que esta unidad me es motivado a hacer lo que hago por los demás, en humildad, no contienda, no por vanagloria, ni mucho menos pensando que soy superior a una persona en mi congregación. Eso no es lo que Pablo nos está enseñando en esta porción y no es lo que les estaba enseñando a los hermanos de Filipos. ¿Qué sigue diciendo Pablo aquí? Pablo sigue diciendo aquí que en vez de nosotros ser de esa manera, nosotros debemos considerar a los demás como superiores siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Si vamos a seguir el ejemplo del mundo, créanmelo, no es lo que el mundo nos enseña. Tú vas primero, tú eres primero, tú siempre primero. Tú siempre es el que debes ver por tu propia vida, por tus propios logros, por tus propias cosas. Nadie va a hacer por ti. Y es cierto. Nadie va a hacer por nosotros y tenemos que hacer nuestras propias cuestiones para llegar a nuestras metas, nuestros logros y aún nuestro servicio a Dios. Pero en la economía de Dios es diferente. En la economía de Dios, yo tengo que estar apelando a esa unidad a la cual Dios quiere que seamos. Y en esa unidad yo puedo ver a mi hermano, mi hermana con el valor superior a mí. Yo no tengo problemas con que un hermano que tiene menos educación que yo me esté enseñando. Yo no tengo un problema de que un hermano que no sabe de música esté dándome o esté dirigiendo la alabanza cuando yo sé tanto de música. ¿Entiende? Yo tengo que saber que mi hermano, mi hermana, gracias a lo que Dios me enseñó en su palabra, tiene un valor y una dignidad a la que yo tengo que apelar y darle y hacerlo sentir mayor y mejor que yo. Eso no quiere decir que estoy poniéndome inferior de ninguna manera. Eso no quiere decir que no estoy apelando a mi dignidad de persona, pero en la unidad y en el amor que yo tengo bajo el poder del Espíritu Santo, yo tengo que poner a mi hermano, mi hermana en una posición mayor que la mía. Acuérdese, eso no es lo que el mundo nos enseña, pero esto sí es lo que Dios nos enseña, a que podamos ser humildes.
considerar a los demás como superiores siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo? No hay nadie en el mundo que haya tenido un mejor ejemplo que Jesucristo. Cuando entendemos quién somos en Él, escúcheme bien, porque es cuando suceden las cosas, cuando entendemos quién somos en Él y que nuestro valor e identidad no está en nuestras obras, sino en la persona de Cristo que mora en nosotros, escúcheme bien, es cuando podemos entonces ceder a nuestros propios deseos para amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando estuvimos construyendo la casa hogar en Juárez, que Dios nos permitió construir, a uno de los hermanos que estaba en mi mesa directiva, que es de aquí de Estados Unidos, riquísimo el hermano, millonario, tiene un negocio que tiene contratos con Lowe's, con Home Depot, tiene cantidad de cuestiones en cuestión al negocio que tiene. ¿Y sabe qué hizo este hermano? Dejó sus 2 casas del lago, dejó su trabajo por un tiempo y se fue a vivir arriba de una fosa, ¿sí? En una chocita que él construyó para estar ahí mientras dirigía la construcción. Nadie ahí alrededor sabía que estaba entre ellos un millonario. ¿Sabe por qué? Porque él no se jactaba de lo que tenía. Él no se servía con jactancia ni con trompetas. Él no vestía de manera extravagante para mostrarle al mundo quién era. ¿Tenía orgullo de quién era y su negocio? Claro que sí. Pero tenía todo bien puesto en la identidad que él tenía en Cristo Jesús. Por eso dice aquí que cuando usted y yo entendemos quién somos, no tenemos que ser arrogantes. No podemos ser de una manera pensando que somos mejor que los demás. Y este hermano me enseñó una gran lección. De que pudiendo estar en sus 2 casas que tienen en el lago, a las cuales hemos ido y nos trata como reyes y vamos al lago y saca los peces de ahí e inmediatamente los cocina ahí fresquecitos del agua para verlo después arriba de una fosa de baño y vivir ahí, teniendo todas las riquezas del mundo. Sí se puede vivir así en humildad, pero necesitamos tener clara nuestra identidad en la obra que Cristo hizo en nuestros corazones. De otra manera no podemos. Parece que el mundo siempre va a darme la iniciativa y la motivación para que piense en mí, en lo que valgo, en lo que soy, en lo que puedo lograr, lo que puedo tener por mí mismo, sin pensar en los demás. La palabra del Señor me insta a hacer algo diferente. Considerar a mis hermanos mayor. ¿Qué queremos decir con eso de la humildad? Porque a veces podemos tener una humildad también falsa, donde me hago sentir como, la víctima o el más pobrecito. No, hermano, yo eso no. No, hermano, yo aquí mire esto y lo otro. No. El ser humilde no es tampoco irse al extremo para llamar la atención. Ser humilde es simplemente ser quien somos bajo el entendimiento que tenemos que tener una fíjese. Humilde, ¿qué quiere decir humilde? Porque es lo que está Pablo hablándonos, ¿sí? Dice aquí Pablo, dice, déjeme ubico. ¿Qué dice aquí? La llamada de Pablo hacia la humildad va contracorriente a todos los consejos que oímos hoy en el mundo. Ya lo dijimos, el mundo nos dice, tú dale, tú eres el que cuenta, tú eres el que vale. Cuando Pablo nos pide ser humildes, fíjese lo que nos está pidiendo. Pablo nos pide imitar a Cristo, que tenía toda la razón para ser orgulloso. ¿Pero qué? En vez, siguió el camino de la humildad y humildad con propósito. Pero la verdadera fuerza detrás de este versículo, como veremos en los versículos 5 y 8, es que nosotros debemos imitar a Cristo. Escúcheme bien, ¿dónde viene el ejemplo de su humildad? Debemos imitar a Cristo, que a pesar de ser en forma de Dios, escúcheme bien, dispuesto a vaciarse de sí mismo, lo que se llama el kenosis, y venir a la tierra para traer salvación a personas como tú y yo, personas que no merecían su sacrificio. ¿Me entiende? Si hablamos de la humildad, estamos hablando de la humildad al ejemplo que Cristo nos dio. Que siendo, ¿qué es lo que dice ahí? Porque dice Pablo aquí también, dice que nosotros tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál es el mismo sentir que tuvo Cristo? Bueno, vamos a verlo ahí, continuando ahí en
en Filipenses capítulo 2, vamos a ver lo que dice. Dice ahí, en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? El sentir del mismo, apelar a la humildad y dejar todo a un lado, cediendo todo su derecho, todo lo que él es, para venir a morir en una cruz y mostrarnos el amor de Dios. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Escúcheme bien, aquí dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escúcheme bien, número 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí Pablo nos está instando a que el ejemplo de humildad que tenemos que seguir es el ejemplo de la humildad que Cristo nos mostró al venir y tomar forma como uno de nosotros. Escúcheme bien, Jesús no tenía que hacer eso. Lo hizo por amor. Lo hizo dejando y vaciándose de toda su deidad como Dios. Él no dejó de ser Dios, pero todo ese derecho que él tenía de ser Dios, él no se aferró a ello, sino que lo puso a un lado para tomar una forma de hombre. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vino la primera Navidad, Emmanuel, el Dios con nosotros, vino a hacerse como uno de nosotros, para morar entre nosotros, para vivir entre nosotros, para últimamente ser obediente, y una obediencia que lo llevó a la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Que no hagamos nada por vanagloria, que no hagamos nada por contienda. En otras palabras, que nada de lo que hagamos sea falta de la humildad que debemos tener. Sobre todo si usted es líder, hermano, como hablamos la semana pasada. Yo como pastor me interesan mucho los líderes, porque sin líderes la iglesia no puede llevar a cabo su ministerio. Y hay una de las cosas que, como dije la semana pasada, unos requisitos que yo pido de los líderes es que tenga un sentido de humildad. Amén. Usted como líder, yo como líder, no podemos apelar a la arrogancia. No podemos apelar a que somos mejores o mayores a los que estamos liderando. No. Yo como líder, usted como líder, tenemos que apelar a la humildad demostrada por Cristo, de poder ceder lo que somos o tengamos o conozcamos con tal de ministrar y liderar a aquellos a los cuales Dios nos ha llamado a liderar. Hermano, eso toma mucho de nuestra parte. Ninguno de nosotros, a veces, queremos ser rebajados. Muchos de nosotros no queremos darle otro lugar a un hermano, una hermana, porque nuestro orgullo nos detiene. Porque he trabajado tanto por ello, porque lo que estoy haciendo, yo soy quien soy, y con lo que estoy haciendo, a veces tiendo a pensar que soy mejor que los demás. Si usted es un buen líder, usted va a ver a cada una de las personas a las que usted está liderando como alguien mejor que usted. Usted va a ver a esa persona como alguien a quien usted, cediendo sus derechos, no su autoridad como líder que es, pero ese derecho que tiene de no pensar que es mayor que él o mejor que tal persona, sino darle lugar a esos hermanos que usted está ministrando para levantarlos, motivarlos y liderarlos a que puedan aprender también a ser líderes futuros con una humildad que se puede palpar. Hermano, una persona que es arrogante, que no es humilde, como dicen por ahí en el rancho, se nota a leguas, se mira a leguas. Pablo nos está enseñando en esta tarde a que nosotros apelemos a la humildad. Si Dios te está llamando a servir como líder, pídele a Dios que te haga un líder humilde, un líder que pueda verdaderamente motivar a otros por el mismo ejemplo que Cristo nos dio a nosotros, el poder enseñarles lo que es la humildad. La humildad tiene que ver con nosotros mismos
hacernos menos, tomar una posición bajo alguien más, para él esa persona un lugar mayor al que yo pueda tener. Eso es en la cuestión de cómo yo veo a mi hermano, mi hermana. Gracias a Dios por Él y por su Espíritu Santo. Yo puedo gozarme con aquel que está tan educado como aquella persona que no tiene ninguna educación. Yo puedo sentarme a escuchar a alguien sin pensar qué me puede enseñar. Y yo puedo saber que detrás de esa persona, por su humildad, por su sencillez y aún por lo que él se esfuerza en hacer, Dios me puede enseñar algo. Pero tengo que estar dispuesto a ver a mi hermano, ver a mi hermana y considerarlo aún mayor que cada uno de nosotros. Así es que lo que Pablo nos dice, lo que le está diciendo a estos hermanos aquí en Filipenses, nos está motivando que en medio de lo que está haciendo y está sucediendo ahí en el ambiente donde está a Pablo, una vez más, motivándolos a que no se sientan tristes o que se sientan que Dios los abandonó o que se sientan que no está funcionando la situación. Diga, él quería darles a saber que el evangelio estaba siendo prosperado a pesar de que él estaba ahí en la cárcel, pero estaba motivándolos una vez más a que apelaran a la unidad y en esa unidad pudieran apelar a servirnos, a amarnos y a unirnos y a vivir bajo una humildad. Vale la pena, hermano, ser humilde. Por dos razones. Cuando uno es humilde, está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno es humilde, está obedeciendo a la voz de Dios que nos insta a cada cristiano, a usted y a mí, a ser humildes. Amén. Así que yo le invito, hermanos, en esta tarde, a que usted pueda meditar, pedirle al Señor que podamos verdaderamente nosotros ser humildes. Pensar que no somos mejor que otras personas. ¿Entiende? Pensar de que verdaderamente aquel hermano, aquella hermana, aunque quizás no pueda estar a mi nivel de educación, tiene un valor tan grande. Y yo tengo que escatimar a ese hermano, a esa hermana, mayor que mí. Yo puedo ver a aquel hermano, aquella hermana que quizás no está a mi nivel social. No tiene las cosas que yo tengo, ni los carros que yo tengo, ni el dinero que yo tengo. Sin embargo, Dios en su palabra me insta a que lo vea aún mayor que yo. Una vez más, haciéndome menos, no, pero dándole el lugar que le corresponde a mi hermano, de acuerdo a lo que Pablo nos quiere enseñar en cuanto a la humildad. Amén. Si usted tiene títulos, dele gracias a Dios por ellos que pudo tenerlos. Pero enseñe, lidere, ame y sea parte del cuerpo de Cristo en un sentimiento de humildad. Si usted tiene más que otros hermanos, ame, comparta, motive a otros hermanos y no los vea menos porque usted tiene más. Véalos como alguien mayor que usted. El ejemplo de Cristo fue exactamente que aún siendo pecadores, aún viendo nuestra condición pecaminosa, aún viendo nuestra condición de que no merecíamos nada, Él cedió sus derechos. Él cedió su lugar para tomar el lugar de humano y sobre todo morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué enseñanza más grande? Yo le quiero esta noche motivar a eso. La lección de hoy es lo que hablaba y es lo que habla. Que Pablo, en medio de esa cárcel, motivando a estos hermanos de Filipo, a la vez ahora que nosotros leemos su carta, también somos motivados a entender que un aspecto de ser parte del cuerpo de Cristo y ser parte de la iglesia a la cual nos congregamos es que mi vida pueda estar caminada con una actitud de humildad y una actitud de ver a mis hermanos por el valor que Dios quiere que yo les dé y que yo pueda hacerlo como Cristo lo hizo al darme el ejemplo tan grande de venir, despojarse por todo, para hacerse como uno de nosotros, para morir en la cruz del Calvario y para darnos vida eterna. Necesitamos aprender a ceder para poder ayudar a otros. Cuesta, hermanos. A algunos les cuesta más que otros por las circunstancias en las cuales usted esté parado, en las circunstancias en las cuales usted esté caminando, en la madurez espiritual, en todos esos aspectos que a veces
Si no estamos cerca de Dios, si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, la misma carne nos motiva a hacer todo lo contrario. Amén. Yo le invito esta tarde a que aprendamos con la ayuda de Dios a ser humildes, que seamos sencillos, que vivamos y ministremos a la vida de los demás, y Dios nos llamó a un liderazgo con sencillez y con humildad. Pero no quiere decir que voy a hacerme a un lado de la autoridad que Dios me da como líder. No voy a hacer a un lado todos mis principios que tengo como persona propia que soy, pero sí en mi mentalidad de unidad y de ser un hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, cada una de las personas que Dios pone delante de mí, dentro de la congregación, debo estimarlos mayor a mi propia persona. Cuesta, pero en el poder del Espíritu Santo y por lo que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario, se puede hacer. Amén. Así es que vayamos cada día creciendo en ese aspecto, vayamos pidiéndole a Dios la sabiduría y al Espíritu Santo que nos ayude, para que cuando la gente nos vea, que todo lo que hacemos o vivamos, la gloria vaya para el Señor y no para nosotros. Amén. Porque Dios le ha dado dones, le ha dado talento, le ha dado habilidades, pero eso no nos da la habilidad de creernos más que otros o pensar que somos más que otros. Acuérdense que las habilidades y los dones que Dios le dio a usted y a mí son para edificar la iglesia, no para creernos más que otros en la iglesia. Así es que yo le insto, como Pablo le estaba instando a estos hermanos de Filipos, a que tengamos esa actitud. Ya Él nos dio todo eso. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, afirmando Pablo eso, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Pablo instándonos a algo que va contrario con lo que nuestro mundo nos enseña. Pero déjeme decirle, nosotros somos parte de esta iglesia y somos parte del reino de Dios y nos vamos por lo que la palabra del Señor nos insta. Amén. Yo no sé dónde usted esté en esta situación. Yo no sé cómo lo ve usted, cómo lo ven los hermanos de la iglesia. Es una buena pregunta, ¿cómo nos ven los hermanos? Porque todo esto se ve a manera que vivimos nuestra vida cristiana. Todo esto se ve a manera que servimos a Dios. Todo esto se ve a manera que nos relacionamos con los hermanos. Y a veces la arrogancia es tan palpable que la puede cortar. En lo que hace, en lo que dice, en la manera que trata a los demás, en la manera que hace las cosas, en la manera que se dirige a otros, la manera en que les habla, todo aquello. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo aprenda de Cristo, que sea humilde, que sea sencillo y que de esa manera pueda hacerlo para la honra y la gloria del Señor y para el beneficio y la edificación de mis hermanos. Amén. Con esto lo dejo en esta tarde. Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude y nos motive. ¿Qué podemos decir de esta clase? Simplemente en su punto, Pablo está diciendo, seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. Seamos humildes en lo que vivimos para el Señor, sabiendo que ya tenemos todo lo que Él nos ha dado. Y si algo tenemos que decir en todo esto, y podemos resumirlo a algo simplemente, pero no estoy diciendo, Pablo nos está diciendo, seamos humildes. Que seamos humildes como Cristo lo fue. Amén. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque estas cosas a veces son temas que no tocamos muy a fondo, son temas que a veces, por otro lado, en la realidad lo vemos en la vida de la iglesia, en la vida de nuestras propias vidas. Y a veces la gente puede hablar de nuestros frutos. Acuérdense, una cosa es juzgar y otra cosa es ver frutos. Y creo que los frutos que debe ver cada persona son los frutos dignos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y parte de eso es ser humilde. Que Dios le bendiga, que Dios lo motive a usted a ser humilde, que Dios me motive a mí para ser humilde y que el Espíritu Santo tome control de ese aspecto de nuestras vidas y pueda hacernos personas humildes a todos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que usted pueda vivir en esa humildad y sencillez de vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias porque en todo lo que Pablo estaba viviendo,
y en todo lo que estaba sucediendo en Filipos y en medio de su encarcelamiento, él nunca perdió el gozo de su salvación. Él nunca perdió su identidad en ti, Señor. Y detrás de lo que él estaba viviendo, él estaba consciente de que tu evangelio estaba progresando, de que tu evangelio se estaba extendiendo. Y Señor, ahora, como le decía a los hermanos de Filipos, nos dice también a nosotros, que nosotros sabiendo que tenemos todas esas bendiciones, que podamos vivir en la unidad que tú esperas de nosotros y que bajo esa unidad podamos hacer lo que hacemos para ti, en servicio a ti y en servicio a los demás, en una actitud de humildad. Que no me crea más que los demás, Señor. Recuérdame cuando estoy portándome de tal manera. Ayúdame, Señor, a que baje mi cabeza y mi sentir en lo cuanto yo soy, lo que puedo hacer, y que seas tú quien sea glorificado en lo que podamos hacer. Señor, ayúdanos, Señor, porque es lo que necesitamos, es lo que tú nos mandas, es lo que tú nos pides, y es lo que podemos hacer gracias a tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir vidas que te agraden y vidas humildes, sencillas, pero que toda la honra y gloria vaya para ti. Eso no quiere decir, Señor, que no podemos tener sueños, metas y hacer nuestros trabajos con un orgullo de lo que hacemos, pero que ese orgullo nos suba a la cabeza y nos haga ser arrogantes. Ayúdanos y cuídanos de eso, Señor. Gracias por todo. Gracias por mandar a Cristo Jesús a ser el gran ejemplo de esa sencillez y de esa humildad y de esa entrega, de esa obediencia y todo aquello que conlleva a lo que tú pides para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos, ayúdanos, protégenos de todo lo que está pasando en este momento y sigue, Señor, obrando en lo que tú tienes propósito, en todo lo que estás permitiendo, pero más que nada, ayúdanos a seguir confiando en ti y sabiendo que en ti estamos seguros. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Lo esperamos la próxima semana. Ya tenemos un estudio más y de ahí entonces ya determinaremos qué es lo que sigue, base a todo lo que está sucediendo. Pero gracias por estar con nosotros. Ojalá que haya sido de bendición para usted. ¿Okay? En las palabras de Pablo, lo único que nos dijo en este estudio más que nada es esto. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a vivir en una actitud de humildad. Que Dios le bendiga.